Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Papá americano. Papá americano. Es hora de dar inicio. Televisa presenta. Imanes permanentes y campo magnético. Los primeros imanes permanentes que se encontraron fueron fragmentos de mineral de hierro magnetizado. Hoy en día podemos encontrar una infinidad de formas como barras e imanes de la herrería. El permanente produce un campo magnético y fuera dentro del mismo, como se aprecia en las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que genera un campo magnético? Una carga o conjunto de cargas en movimiento. ¿Por qué una carga en movimiento genera un campo magnético? Aún no se sabe, es simplemente un hecho que se ha observado. ¿Cómo el imán permanente genera un campo magnético? Hay un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos a diferencia de un material no magnetizado. En los movimientos no están coordinados, estos electrones se mueven en forma coordinada. ¿Por qué un campo magnético atrae metales? Porque en ciertos metales que no están magnetizados están formados por dominios. Cada dominio tiene orientación magnética diferente debido a cómo se organizan los movimientos en los electrones. Funcionamientos electromagnéticos. Cuando este metal se sumerge dentro del campo magnético de un imán permanente, experimenta fuerzas que tienden a alinear a cada uno de los pequeños imanes. En la imagen 2 podemos observar que el polo norte del imán permanece experimentalmente una fuerza de atracción en el nuevo polo sur del metal. Campo magnético generado por distintas fuentes. Nota: por el momento, cuando se habla de corriente, se habla a corriente continua. En la imagen A, el campo magnético de un imán en forma de C. Entre polos magnéticos paralelos y planos es un campo magnético casi uniforme. El B, el campo magnético de un alambre recto conduce corriente. Darse un campo, sale un plano de papel o llega a este y se usan un punto y cruces respectivamente, como se puede observar en la imagen. Como podemos observar, este es el sentido del giro del campo magnético. Se puede deducir al observarse. El campo magnético de una espira y una bobina, un solenoide, se conduce corriente. Observe el campo de la espira y especialmente la bobina, que se parece al campo de un imán de barra. Electroimanes. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante un flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espinas de alambre. La siguiente imagen, idéntica a la anterior, se presenta un electroimán y se le conoce como nombre de solenoide o bobina, como lo vimos con mi compañero Gabriel. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético, como el hierro. Entrehierro. El entrehierro es la región situada en el aire entre dos polos magnéticos de un imán o de un electroimán. Esta posición concentra e incrementa la intensidad del campo magnético en una zona desempleada, en este caso el entrehierro. Además, como se observa en la figura, se obtiene un campo magnético uniforme. La dirección del campo no varía y su intensidad se mantiene constante. Fuerza magnética. Cuando una carga se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Como conocer la magnitud y dirección de esta fuerza. En la figura anterior se observa un campo magnético y una partícula con carga positiva que se desplaza a una velocidad que posee una dirección distinta a la del campo. En la figura también se observa la componente de V perpendicular del campo. La fuerza magnética es igual al producto vectorial entre la magnitud de la carga por la velocidad de la carga y el campo magnético.
Recordar que la dirección del producto vectorial viene dada de la regla de la mano derecha. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza magnética es opuesta a la de la regla. Es importante aclarar que la ecuación no se deduce teóricamente, sino una observación basada en experimentos. Ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday establece que un flujo magnético variable enlazado por una espira introduce una FEM. En la espira, en la siguiente imagen, vemos cómo un electroimán se mueve dentro de una espira, lo que genera un flujo magnético que enlaza la espira variable en el tiempo. De esta forma, se induce una FEM en la espira que enciende la lamparita. Otra forma de obtener un flujo magnético variable en el tiempo es mantener el campo magnético estacionario y mover una espira como se observa. Esta es la fórmula de Faraday-Lenz, definición simbólica de la ley de Faraday-Lenz, lo cual es tensión inducida menos cambio de flujo entre variación de tiempo. Se explicó que este nuevo campo magnético se va a oponer a la causa de lo que generó. Esto se ve reflejado en el símbolo menos de la ecuación. Tratemos de comprender este concepto. Supongamos que la parte roja del imán es el polo norte. Cuando acercamos este polo a la espira, se induce una corriente en la misma. Esta corriente genera un campo magnético. Ahora podemos pensar que la espira también un imán, ya que está generando un campo magnético. Lenz dice que el polo norte de la espira va a estar orientado hacia el polo norte del electroimán. En la siguiente imagen se puede observar esto. Diferencia es que en vez de un electroimán se tiene un imán permanente y en vez de una espira se obtiene un embobinado. Aquí podemos observar lo que les expliqué en las siguientes imágenes. De hecho, la ley dice que la fuerza automotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez en la que varía el flujo magnético a través del circuito y sentido contrario. Muchas gracias por su atención. Espero y no haya dudas. Y si las hay, busquen en internet.